Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 8 de agosto de este año 2023. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede. Nos disponemos para recibir del Señor el Espíritu prometido, porque la palabra de Dios trae su Espíritu y en la sabiduría del Señor nuestra vida se hace fuerte. Dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra, pero también a entregarle al Señor nuestras necesidades y preocupaciones. El Señor no abandona a sus hijos. Siempre Él está cerca, esperando que le invoquemos, que le llamemos. Él es nuestro Padre y nuestra vida está en sus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el querer de Dios siempre es que nosotros en su nombre ejerzamos la fe y también los dones que Él nos regala. Todo para la edificación de la iglesia y nuestra propia santificación, nuestra propia salvación. Sin embargo, el corazón del ser humano no siempre tiene la mejor intención cuando se trata de hacer las cosas según el don o el carisma que Dios concede. Esto lo podemos ver en la primera lectura de este día, que está tomada del libro de los Números. Allí Moisés nos está contando que su hermana María y su hermano Aarón sintieron envidia porque Dios lo usaba a él para profetizar, para dar a conocer al pueblo su voluntad. La envidia es la tristeza por el bien del otro, y esta es una situación espiritual que usa el enemigo para que la persona se estanque, no progrese, no tenga realmente esa fuerza de la unión con Dios. Un corazón envidioso es un corazón dividido. Un corazón envidioso es un corazón
que va arruinando lo que va tocando en el paso de la vida. Hoy no estamos lejos de ver las manifestaciones de la envidia y lo vemos en la manera como también sutilmente se daña la imagen de los demás. Incluso se ve cómo a través del poder muchos quieren imponerse, haciendo ver que lo de ellos es mejor que lo de los demás. Por eso vale mucho hacer el discernimiento de esta primera lectura, sobre todo porque Dios le clarifica a la misma hermana de Moisés y a su mismo hermano Aarón de que él prefiere a Moisés por ser un hombre humilde, por ser un hombre fiel a la gracia, a la amistad con Dios. El Señor les dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no adivinando, contempla la figura del Señor. Moisés, de manera muy concreta, lo usaba Dios para guiar al pueblo con toda seguridad, con toda presteza, digámoslo así, porque Moisés era un hombre que se esforzaba por tener una relación profunda con Dios. Por eso, en los momentos difíciles que él vivió en el desierto con el pueblo, en todos esos momentos el Señor lo sostenía, porque Moisés llevaba en su corazón siempre el deseo de serle fiel a Dios, de solo tener al Señor como Dios de su vida. Y también la vida humilde de Moisés atraía la gloria de Dios. Hay dos componentes muy especiales hoy en esa primera lectura, y es la humildad de Moisés y la fidelidad de Moisés. Eso hacía que Dios lo llevara a muchos momentos de triunfo, de éxito, cuando se trataba de vencer la adversidad en el camino de un proceso de liberación que Dios le había entregado. Por eso, si nos damos el paso hoy al Santo Evangelio de este día, encontramos a el mismo Pedro que está en un camino de discipulado, está conociendo al Maestro, y en esa manera de Pedro conocer al Maestro, él quiere solo depender de Jesús. Pero a pesar de la tormenta, a pesar del alto oleaje en el mar donde ellos van, allí le cabe la duda, o le entra la duda en su corazón. Y pues cuando está queriendo caminar sobre las aguas, se hunde. El Señor le pide fe, porque la fe es la que nos ayuda a nosotros a comprender que Dios es grande, es poderoso, y que nosotros somos pequeños, y que la mejor actitud es ser humilde. La fe es sobre todo la gracia que el Señor nos concede para tener la capacidad de creerle a Él, y creyéndole a Dios y estando seguros del poder solo de Dios, nuestra vida se mueve dócilmente por el camino de la fidelidad, porque el que tiene fe es fiel y humilde, pues ese siempre estará venciendo las adversidades del camino. La fe en el Señor es una exigencia para poderlo seguir, para poder estar con Jesús, dejando que Él sea nuestro Maestro. La fe desarrolla en nosotros, una verdadera fe desarrolla en cada uno de nosotros la humildad y la fidelidad. El que es fiel quiere decir que tiene fe en Dios, persevera en Él, confía y aprende a esperar en el Señor. El que tiene fe sabe que su Dios es grande y que no hay por qué engrandecerse o exaltarse en el sentido mismo de cuando se trata de recibir bendiciones o victorias del Señor. Por la fe se conoce que Dios todo lo puede, y por eso nuestra disposición
En el interior debe ser el reconocimiento de que nuestro Dios es Dios de cielo y tierra y que solo corresponde a nosotros la actitud de la humildad, reconocer lo que somos delante de Dios, cuando en el camino de la vida vemos que todo lo que tenemos y somos es manifestación del poder del Señor. Yo creo que vale la pena meditar en el Evangelio de este día, porque es inevitable el tema mismo de las tormentas, de las dificultades. Ellas son impredecibles, aparecen en un momento determinado de nuestra vida. Y por eso el Señor hoy le enseña a Pedro a tener la confianza, a que no se deje vencer en el camino, porque la cuestión misma de estar con Jesús es de que la fe nos lleva a estar adheridos a Él, es decir, contar con el Señor, creerle solo a Él y hacer una total dependencia de Dios. Las tormentas van y vienen en el camino de nuestra vida. Lo más importante es que nuestra fe sea grande, y esa solo se consigue cuando estamos con el Maestro, a los pies del Maestro, en el sagrario, en la Eucaristía, cuando aprendemos a poner la mirada en el Señor, no en el servidor que tiene el don, el carisma, no en aquella persona que tal vez tiene un don, pero tal vez puede ser inmadura al ejercerlo, y hay veces idolatramos personas que incluso hacemos más daño porque muchos no saben manejar sus dones con madurez. Que el Señor hoy nos dé la confianza para esperar solo en Él y hacer una vida nueva en el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.